Bien, vamos a dar explicación sobre las funciones de fecha y hora. Las funciones de fecha y hora que vamos a ver son estas que tenemos acá al lado izquierdo, la función hoy, la función ahora, la función fecha, la función año, mes, día, día de la semana, días y fecha mes. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas funciones. La función hoy nos dice que devuelve la fecha actual. Si yo aquí en esta celda escribo igual hoy, abro y cierro paréntesis porque ustedes observan que dentro del paréntesis acá no hay nada, le doy enter, me aparece la fecha de hoy. ¿Sí? En la siguiente función, que es la función ahora, en cualquier celda que yo le escriba, le escribo igual ahora, abro y cierro paréntesis, le doy enter, ya me aparece la fecha y la hora actuales. Van a tener en cuenta que la fecha y la hora, tanto esta como esta, se actualizan automáticamente, pero por ejemplo en este caso, aquí no podríamos observar cómo se va a actualizar la fecha porque tendríamos que esperar hasta mañana para verla actualizada. La función de fecha y hora, como aquí sí me dice que son las 13 y 14 minutos, es decir, la 1 y 14 minutos, cuando el reloj acá me cambie a 15, acá estamos en la 1 y 14, cuando el reloj me cambie a 1 y 15, yo voy a poder actualizar. Miren que ya cambió a 1 y 15, pero acá no se me ha actualizado porque él no se actualiza solita. Tengo que ejecutar cualquier operación, bien sea que escriba algo en una celda, bien sea que presione la tecla suprimir en una celda cualquiera o en una celda en blanco, y se va a actualizar ese valor. Cada que yo haga una operación, cualquier operación que yo haga en Excel, esta hora se va a actualizar. Ejemplo, yo voy a escribir acá la otra función y cuando le dé Enter, después de que escriba la próxima función, ustedes se van a dar cuenta que esa hora se va a actualizar aquí. La siguiente función es fecha, año, mes, día. Esta me permite establecer en cualquier celda una fecha específica, un año específico y un mes específico. La ejecuto con igual fecha, abro paréntesis y aquí me pide que escriba año, mes y día. En ese orden, primero el año, luego el mes y luego el día. Yo los puedo escribir manualmente si lo que necesito es escribir una fecha y una fecha constante, mejor dicho. Entonces, si yo quiero que la fecha siempre sea, no sé, primero de enero, entonces yo escribo el año que sería 2024 porque primero va el año, punto y coma, el mes 1, punto y coma, y el día 1. Cierro paréntesis y ya me va a aparecer como primero de enero de 2024. Esa fecha no va a cambiar ni se va a actualizar. Ahora observen lo que les había dicho ahora de este datico. Las 13 y 14 que eran ahora se cambiaron a 13 y 16 porque en este momento es la 1 y 16 minutos. ¿Sí? Ahorita vamos a ir observando cómo esta se va a estar actualizando cada vez que yo haga otras cosas acá. Listo. Entonces les decía que en la función fecha me establece una hora, un día, un mes y un año específicos. Pero si yo quiero que ese mes, día y año cambie cuando yo cambie un dato de alguna celda, como lo que pasa, por ejemplo, con las facturas, que yo en Excel puedo elaborar facturas, normalmente las facturas tienen algo como esto que están viendo ustedes acá a la derecha, que generalmente tienen una casillita para día, mes y año. Sin embargo, yo acá puedo decirle en la función fecha igual fecha, abro paréntesis y le digo que el año va a ser el que yo tenga acá en esta celda, punto y coma, que el mes va a ser el que yo tenga en esta celda, punto y coma, y que el día va a ser el que yo tenga en esta celda. Recuerden que esta función es al revés, año, mes, día. Le doy enter, pero él me la muestra en el formato correcto que es primero el día, luego el mes y luego el año. Entonces acá me dice que es 2001 del 24. Observen esto. Esta, por ejemplo, no me cambia a no ser que yo me meta allá y le cambie los datos. Esta sí me va a cambiar cada vez que yo cambie datos acá. Si yo aquí digo que no es el día 20, sino el día 25, esta me va a cambiar a 25, miren acá. Y si yo digo que el mes no es 1, sino el mes 5, acá me va a cambiar a mes 5, que es mayo. Listo. Ahora bien,
El formato de las fechas, vamos a parar acá un momentico. El formato de las fechas puede cambiar. Yo puedo cambiar el formato de las fechas. Miren que acá normalmente las fechas me las está poniendo separadas con slash. Sin embargo, si yo quiero otro formato de fecha, yo simplemente vengo acá a la opción o al cuadro de diálogo del grupo número, lo abro acá en este botoncito y acá como estoy en una fecha, él me dice que está en formato de fecha y me está mostrando, acá en la muestrica, me muestra exactamente el formato que está utilizando, 25/0524. Pero yo me puedo pasar para acá para personalizada, aunque aquí hay otros formatos que yo puedo elegir, pero yo me puedo pasar para personalizada y establecer el formato que yo quiera. Por ejemplo, no quiero que esté separada por slash, sino por guiones, entonces vengo acá a esta partecita donde dice tipo y acá en vez de slash, borro el slash, pongo guión. Miren que aquí me va cambiando en la muestra cómo va a quedar. Y en la otra también pongo un guión. Y aquí ya me va a quedar con 25/05/24. Si yo le doy a aceptar acá, miren que ya la fecha me cambió con formato de separador de guiones. Ahora, sigo en personalizada. Observen ustedes que la forma como él está utilizando la fecha es día, mes, año, pero tiene una sola D para día, 2 para el mes y 4 para el año. ¿Qué significa eso? Que para los días que sean una fecha de un solo dígito, como el 1, 2, 3, 4 hasta el 9, quiere decir que me lo va a poner solito, sin el 0 adelante. El mes lo está utilizando con dos dígitos, es decir, con 0,5. Si yo pongo el mes solamente con un dígito, miren que me va a cambiar a 5, no me pone 0,5, miren esto. Día 25, mes 5, porque puse el mes con un solo dígito. Vuelvo allí a formato personalizado, ya quiero que sea otra vez con dos dígitos, entonces le pongo 2 M's. Pero si quiero que me aparezca el nombre del mes abreviado, es decir, en vez de decirme 05 me debe aparecer May, que es la abreviatura de mayo, le voy a poner 3 M's y ya me aparece May, miren. Y si el mes fuera otro, por ejemplo, el mes 9, que es septiembre, que recuerden ustedes que estamos cambiando acá con el mes acá. Entonces, 9, miren que me dice que es sept, ¿sí? Voy a volver acá a número, voy a volver a cambiar. Si yo quiero que me aparezca el mes completo, en vez de ponerle 3M, le pongo 4M. Le doy a aceptar y miren que ya acá no me cupo porque la celda está pequeña y el dato está más grande. Le voy a cambiar el tamaño para que se vea. Listo. Entonces miren que aquí ya me aparece 25 de septiembre completo. Si fuera junio, entonces cambio acá el mes 6 y me dice que es junio. Otra cosa importante es que yo puedo utilizar esta D para poner también que en vez de un dígito sean dos y que ya me aparezca, les voy a poner el ejemplo acá. Como el día es 25, vamos a suponer que el día es 9, miren que me aparece 9 de junio. Si yo abro y le pongo en vez de una D, le pongo dos Ds, le doy a aceptar, ya me aparece 09 de junio, no 9 sino 09. Y si le pongo 3Ds, entonces no me aparece 9, sino la abreviatura correspondiente al día, que ese es el 9 de junio. Le voy a dar otra D y me aparece DOM, quiere decir que el 9 de junio es domingo, ¿sí? Y le doy a aceptar y aquí me dice DOM. Pero a mí domingo, junio 2024 no me sirve. Yo tendría que poner domingo 9 de junio. En ese caso, ¿qué hago? Pues le agrego, después de esta D de domingo, estas 3 Ds de domingo, le pongo otro guión y le pongo otras 2 Ds que me digan cuál es el número del día, con dos dígitos. Entonces, domingo, 09 de junio, y ya lo estoy personalizando. Es decir, yo personalizo las fechas como yo quiera. Si me meto por acá y le pongo cualquier cosa. Recuerdan que ahorita cuando vimos las funciones de texto dijimos que los textos se escriben entre comillas si yo quiero agregar textos en algo. Si yo quiero un formato de fecha, le quiero agregar un texto a la derecha como hola, cierro comillas. Le estoy agregando un texto a la fecha y me va a quedar así. Vamos a ampliarla acá un poquito y miren que dice 09 de junio, hola. Si cualquier fecha que yo le ponga, 18 de junio, hola.
18 de agosto, hola, porque yo le puse un formato a esa celda con formato de texto aquí adicional. Yo voy a borrar ese texto que no lo necesitamos, aceptar, simplemente para que ustedes aprendan que en Excel todo lo que esté dentro de una función o de un formato que yo le ponga comillas es un texto que yo puedo agregar. Tenemos entonces la función fecha. Hay una función que se llama año, otra que se llama mes, otra que se llama día. Estas tres funciones lo que me permiten es obtener de una fecha que ya está establecida cuál es el año, cuál es el mes y cuál es el día. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el año de esta fecha que tenemos acá. Se supone que es 2024, pero con la función fecha, con la función año, abro paréntesis y le digo que el año de esta fecha, cierro paréntesis y me dice que es 2024. Si yo le digo igual mes de esta misma fecha, me dice que es el mes 1. Y si yo le digo igual día de esta misma fecha, pues me dice que también es el 1. ¿Por qué? Porque aquí pusimos que era 1, 1, ¿sí? Del 24. Vamos a hacer lo mismo, pero con esta de acá de la derecha. Para abreviar, ¿qué hago? La selecciono, las copias de la derecha, para que me diga el año de esta, el mes de esta y el día de esta. Miren que aparece 2024, 8 que es el mes, agosto, y 18 que es el día. Listo. Entonces la función año, mes y día. Y tenemos una función que es el día SEM, que me saca de una fecha cualquiera el día de la semana. Ejemplo, igual día SEM es este, abro paréntesis, le digo día de la semana de esta fecha. Es decir, yo quiero saber qué día de la semana es el 1 de enero de 2024. Le doy Enter y me dice que es el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el mes 2 corresponde al lunes. Acá tengo la listica de los días para que ustedes recuerden que el primer día de la semana es domingo, no es lunes, que estamos acostumbrados a escuchar lunes, martes, miércoles. El primer día de la semana es domingo. Por eso es que la mayoría de calendarios tienen el domingo al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, el día de esta fecha, 1 de enero, es 2, o sea, lunes. Recuerden ustedes en el calendario que el 1 de enero fue lunes. Vamos a hacerlo con esta de acá para saber. Aquí me debe dar, como da domingo, el 18 de agosto da domingo, me debe dar que es el 1. Entonces igual, día SEM, abro paréntesis, de esta fecha, cierro paréntesis, me dijo efectivamente que era el día 1, es decir, domingo. Acá, esta otra función, días, fecha inicial y fecha final. Lo que hace es devolverme la cantidad de días entre dos fechas. Ejemplo, igual días, abro paréntesis y le digo que la fecha inicial es, por decir algo, este 1 de enero, punto y coma, y la fecha final que sea el 18 de agosto, esta que hay acá. Cierro el paréntesis y me dice que hay menos 230 días entre ambas. ¿Por qué menos 230? Porque es inferior esta fecha que le pusimos como fecha final que esta que es la fecha inicial. Nosotros pusimos primero esta y luego esta. Perdón, primero esta, pero en el formato es primero la fecha inicial. Miren que acá dice fecha inicial, fecha final. Entonces él asume como cantidad de días entre esta fecha y esta 230, pero negativos. Normalmente en el calendario los días pasados son inferiores a los días actuales. Y normalmente esta función casi siempre se utiliza para calcular días futuros, es decir, cuántos días faltan para algo. Generalmente en las operaciones de créditos o de producción, cuántos días faltan para terminar un proceso. Entonces por eso es que aparece como negativo, porque si nosotros lo ponemos cuántos días faltan sería positivo. Por ejemplo, cuántos días faltan de aquí al 18 de agosto. Entonces yo digo igual días, cuántos días faltan de hoy hasta el 18 de agosto. ¿Cuál sería la fecha inicial? Hoy. Entonces yo puedo poner la fecha hoy entre paréntesis, punto y coma, y la fecha final sería
el 18 de agosto. Cierro paréntesis y miren que me dice que faltan 203 días. Uno dice faltan 203 días para el 18 de agosto. ¿Sí? Por eso da negativo. Esa es la forma como calculamos los días entre una fecha y otra. Ahora, un datico importante, ¿por qué Excel sabe cuántos días hay entre una fecha y otra? Porque los días o las fechas en Excel corresponden a un código, a un número. Es decir, si yo pongo aquí la fecha de hoy, igual hoy, cierro paréntesis, él me da la fecha. Pero porque acá quedó en formato de fecha. Si la celda no tuviera formato de fecha, sino un formato general, acá, miren que me da el número 45.319. Ese es el número que corresponde a la fecha de hoy. Si yo pusiera la fecha de ayer, sería el 45.318. Ejemplo, ayer fue 27 de enero, 27 de enero. Si yo a esta fecha le pongo un formato general que no sea de fecha, me dice 45.318. Miren que esta es la de ayer, esta es la de hoy, tenemos un día de diferencia. Esos días están contados a partir del año 1900, o sea que desde el año 1900 hasta hoy han transcurrido 45.319 días. También es importante con estas fechas que estamos viendo como la diferencia entre dos fechas, que ustedes sepan que les sirven para otras cosas, como calcular cuántos días tenemos de nacidos. Ponemos como fecha inicial la fecha de hoy y la fecha final la fecha de nacidos y nos da la cantidad de días que tenemos. Bien, pasemos a la última función de fecha. Vamos a ver fecha mes. Lo que hace esta función es devolvernos la fecha, es decir, la misma fecha. Por ejemplo, hoy estamos a 28 de enero, nos devuelve la misma fecha pero en la cantidad de meses que nosotros queramos. Por ejemplo, 18 de enero dentro de 7 meses sería 18 de agosto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el mes 1 y 1 más 7 son 8 meses y el mes 8 es agosto. Pero nos devolvería esa misma fecha en esa cantidad de meses. Ejemplo, igual fecha.mes, que sería esta, y yo le digo la fecha inicial es hoy, sería, vamos a ponerla como hoy, entre paréntesis cerrados, punto y coma, y le digo en 7 meses, cantidad de meses 7, cierro el paréntesis, enter y me dice, bueno, acá nos quedó con formato de, ¿se acuerdan del código que les dije? Formato de código, yo la tengo que poner en formato de fecha para que me dé. Y me dicen que es 28 de agosto, como les dije ahora, hoy es 28 de enero, entonces dentro de 7 meses es 28 de agosto. ¿Sí? Si hago lo mismo pero con otra fecha cualquiera, por ejemplo, con la fecha que tenemos acá del 18 de agosto, entonces igual fecha punto mes y la fecha inicial es hoy, vamos a ponerla también hoy, vamos a poner esta fecha del 18 de agosto, punto y coma, pero le digo que a partir de eso me cuente 9 meses. Cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces acá, recuerden que tenemos que transformar esto en formato de fecha. Le doy acá formato de fecha corta y me dice que eso corresponde al 18 de mayo de 2025. Es decir, que esa fecha, ¿sí? Esa fecha de este agosto más 9 meses es 18 de mayo, de 2025. Este formato de fecha o esta función mejor sirven para varias cosas. Por ejemplo, para calcular fechas de préstamos. Si yo pongo una fecha del préstamo que fue vamos a poner el 25 de noviembre del año 2023 y que tiene un plazo de, por decir algo, de 6 meses. Y yo quiero saber cuál es la fecha de pago, cuándo tengo que pagar esa deuda. Igual, fecha mes, listo, fecha mes, desde la fecha inicial que es esta, 25 de noviembre, punto y coma, y la cantidad de meses que son 6.
cierro el paréntesis, enter, y aquí me dice, ¿qué tenemos que hacer? Formato de fecha otra vez, me dice que la debo pagar el 25 de mayo de 2024. En esa fecha se me vence este préstamo. Para los ejercicios que hemos estado haciendo en clase, pues hay otros ejercicios en los cuales se ponen una fecha, por ejemplo acá una fecha como cualquiera, vamos a poner la fecha de hoy, 28 de enero del 24, y acá una cantidad de meses, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y decir cuál sería una fecha a partir de esta para poner fechas de crédito. Por decir algo, estas son la cantidad de meses y estas son las fechas de los pagos de cuotas. ¿En qué fecha se paga la cuota 1? Al primer mes. Entonces igual fecha punto mes de la fecha inicial, que es esta, punto y coma, al primer mes, que es este, cierro paréntesis, enter. Damos formato de fecha para que nos quede como fecha y dice que es el 28 de febrero del 24. De aquí para abajo podríamos copiar, pero tenemos unos problemas. ¿Por qué? Porque el 29 de febrero no sería la siguiente cuota y mucho menos del año 1900. ¿Por qué salió esto? Porque al copiar esta fórmula que decía que la fecha inicial era esta de la G4, ¿sí? Y H4 sería el primer mes, pero en la siguiente nos dice que la siguiente fecha es G5, pero en G5 yo no tengo datos. H5 sí sería el mes, pero G5 no. Aquí G6 no es, H6 sí es. ¿Cuál es el problema? Las fórmulas absolutas y relativas. Recuerden que las funciones, cuando tienen una celda que no puede cambiar, como en este caso la fecha acá, que es esta fecha, ¿sí? La fecha inicial no puede cambiar en la fórmula, entonces yo tengo que anclar G4. Para anclar G4 la pongo entre, acá G4, la pongo con signos de pesos para que me quede así, me queda igual. A ver, vamos a ampliar un poquitico esto para que lo entendamos. Vamos a ponerlo un poquitico más ampliecito. Estamos poniendo que la fecha del mes, perdón, la fecha mes, la fecha inicial es G4, pero la vamos a poner con signos de pesos para que quede anclada, y el número de meses es H4, que es correcto, pero no anclada para que después me siga cambiando por H5, H6 y H7. Cuando yo copie esta fórmula de aquí para acá, ya se me van a recomponer las respectivas fechas. Miren que ahora sí dice 28 de febrero, 28 de marzo, 28 de abril, 28 de mayo, 28 de junio. ¿Por qué? Porque ya la fórmula acá en todas dice G4, en esta también dice G4, en esta también dice G4, y lo único que está cambiando es el H, que es acá H4, H5, H6, H7. Esa sería entonces toda la explicación con respecto a las funciones de fecha. ¿Listo? Muchas gracias.